Dado que ayer fue Navidad, pensé que sería apropiado que escucháramos otro mensaje más sobre el nacimiento de Jesús, porque durante los últimos meses prácticamente es lo único que hemos estado estudiando, nada más que mensajes sobre el nacimiento de Cristo. Entre nuestro estudio del Evangelio de Lucas, Filipenses 2 y en viernes Nochebuena, estudiamos Mateo capítulo 2, hemos sido expuestos a numerosas verdades sobre la venida de Jesús al mundo. Pero este mensaje de hoy sobre el nacimiento de Cristo es un poquito diferente a cualquier cosa que hayas escuchado sobre su nacimiento, porque el mensaje de hoy se enfoca en la genealogía de Jesucristo. Es lo que he dicho, genealogía de Jesucristo y cómo se nos revela en Mateo 1. ¿Y quién lee genealogías? Nosotros lo vamos a leer. En Mateo 1 dice esto. Son las palabras del Nuevo Testamento, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasaón y Nasaón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David y David engendró a Salomón, de la que le había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Ucías. Ucías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera de que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta la deportación de Babilonia 14 generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Ahora, aunque estas palabras constituyen los primeros versículos del Nuevo Testamento, la mayoría de nosotros no las conocemos, incluso quienes conocemos bien otras partes de la Biblia. Y la razón de esto es porque estos versículos presentan el árbol genealógico de Jesús, y lo conocido como su genealogía, y como sabemos, casi nadie los lee en la Biblia, ¿verdad? Y hay una razón, por eso es porque hay alrededor de unos 50 genealogías en las Escrituras. Muchos los consideran una de las partes más aburridas de la Biblia y están en la altura de los tediosos detalles del tabernáculo en los sacrificios del Levítico. De hecho, generalmente son las genealogías las que representan el primer obstáculo para cualquiera que planea leer la Biblia en un año. Mira, escucha, si puedes leer las genealogías que se encuentran en Génesis y continuar leyendo la Biblia entera el año entero, lo más seguro es que lo consigas. Entonces, ¿por qué tenemos tanta dificultad con las genealogías? Es porque parecen ser completamente irrelevantes, totalmente ajenos a los problemas y cuestiones reales de nuestras vidas. No solo tenemos dificultades para pronunciar la mayoría de estos nombres antiguos, sino que no vemos, porque yo no sé ni si los he pronunciado correcto, pero sí que no vemos cómo puede ser importante esto para nosotros. Son nombres antiguos en una página, pero sí que son importantes, son muy importantes. Fueron extremadamente importantes para quienes vivían durante los tiempos bíblicos y siguen siendo una fuente importante de verdad para nuestra vida de hoy. Porque dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada.
Toda escritura viene de Dios mismo. Cada versículo es provechosa y eso incluye las genealogías, así que deben de ser beneficiosas para nosotras y lo son. Entonces, para empezar, vamos a considerar por qué las genealogías eran importantes para las personas que vivían durante los tiempos bíblicos. Por un lado, debemos entender que el propósito básico, la fundación básico de una genealogía era registrar el linaje ancestral de uno, y para los judíos era fundamental para ellos conocer su linaje por varias razones. La primera razón es que después de la conquista de Canaán bajo Josué, la tierra se dividió entre las tribus de Israel y a cada familia dentro de esa tribu se le dio un área específica en la que debían establecerse y como resultado debían ser capaces de demostrar a qué tribu pertenecían. ¿Y cómo lo demostraron? Lo demostraron refiriéndose a su genealogía. Del mismo modo, también era necesaria una genealogía para poder transferir la propiedad, ya que tenías que ser aprobado, su familia tenía que ser aprobado por el tribal para poder transferir propiedad. Y además también se requería para los sacerdotes, porque tenían que probar que eran descendientes de Aarón, dentro del tribu de Levi. De lo contrario, si no lo eran, no podían seguir en su función de papel de sacerdote. De hecho, leemos en el libro de Esdras que habían ciertos hombres que no se les permitió servir como sacerdotes porque no podían localizar su registro ancestral, es decir, su genealogía. Incluso en el Nuevo Testamento, bajo el dominio romano, era importante que los judíos pudieran demostrar su linaje, porque se les cobraba impuestos de acuerdo con la tribu a la que, pertenecían, razón por la cual José y María tuvieron que ir a Belén para registrarse para los impuestos, porque como eran descendientes del rey David, ambos eran de tribu de Judá y Belén era parte de ese territorio, de esa tribu. Además, para algunos judíos, su genealogía era una fuente de respeto y estima dentro de su cultura. Venir de una tribu muy valorada. Habían algunas tribus valoradas más que otros. Para venir de una tribu valorada dentro de las 12 tribus de Israel se consideraba muy prestigioso. Es por eso que el apóstol Pablo menciona la tribu de la que él provenía en Filipenses 3. Dice esto en el 4 y el 5. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Verá, Pablo menciona su trasfondo, su ancestral como miembro de la tribu de Benjamín, porque entre las 12 tribus de Israel, Benjamín era una tribu destacada y honrada, ya que fue de esta tribu que alguno de los héroes más grandes del mundo judío llegó a la historia. El primer rey de Israel, Saúl, su hijo, un hombre que seguía a Dios, Jonatán, Esther y Mordoqueo, los dos de la tribu de Benjamín. Y como recordarás, solo la tribu de Benjamín, de todas las tribus, solo Benjamín estuvo con Judá en la formación del reino del sur, cuando la nación se dividió en 2 países. Después de la muerte del rey Saúl, ahora Pablo habla de sus antecedentes como benjamita para mostrar que aunque provenía de esta prestigiosa tribu y una vez significó mucho para él en sus días previos a la conversión, ahora que conoce a Cristo y ha recibido su justicia, la justicia de Cristo, su origen tribal no tiene importancia, ya no importa, porque ahora su confianza está en Jesucristo y no en su origen étnico. Pero la cultura judía en la que creció Pablo, su tribu todavía significaba mucho y fue la genealogía lo que demostró a qué tribu pertenecías. Entonces las genealogías sirvieron para varios propósitos importantes en los días bíblicos, pero escuchar atentamente, porque la función más importante de una genealogía bíblica, era para poder identificar el pueblo judío
para ellos ver quién era su Mesías. Verá, en el Antiguo Testamento, Dios declaró que el Mesías sería un descendiente directo del rey de David. Y la única forma de probar si lo era mediante una genealogía precisa. Y es por eso que Mateo comienza su relato, el Evangelio, escrito específicamente para convencer al pueblo judío de Jesús, que Jesús es su Mesías y rey tan esperado, contándoles sobre el linaje de Cristo, para mostrar que Él es el heredero legítimo al trono de David como rey, porque Él estaba en el linaje real del rey David. Es decir, a la luz de la afirmación de Cristo de ser el rey de Israel, él realmente puede probar que él es el verdadero rey, porque proviene de la familia real del rey David. Y lo único que tienes que hacer es mirar la genealogía para saber esto. Ahora, esto a lo mejor no nos parece importante hoy, pero sí que es importante por un par de razones. Por un lado, fortalece nuestra fe en que Jesús es exactamente quien decía que era y decía ser, y que no hemos sido engañados por algún charlatán religioso que estaba afirmando falsamente ser el Mesías. Nos fortalece nuestra fe, sabemos la verdad sobre el Mesías. En segundo lugar, el solo hecho de conocer algunas de las verdades básicas sobre la genealogía de Cristo le ayuda a contarle otras cosas acerca de Jesús, especialmente a los judíos. Y te voy a explicar por qué. Hay muchos creyentes que luchan en qué decirle a un judío acerca de Jesús. Pero una de las mejores cosas que puedes hacer es hacerles esta pregunta. Pregúntales cómo los judíos reconocerían el pueblo de judío al Mesías si viniera. Y es muy probable que no sepan cómo contestar. Y ahí es cuando usted se encarga de explicarles el caso de que Jesús es el Mesías, porque además de todas las profecías que lo señalan, su genealogía demuestra la legitimidad de su afirmación. Verá, no hay registros genealógicos antiguos entre el pueblo judío de hoy, porque todos fueron destruidos en la destrucción de Jerusalén y el templo en el 70 DC. O sea que hoy no hay ningún informe que nos demuestre genealogías. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño me preguntaron de qué tribu venía y yo llevaba una camiseta de Levis y miré mi camiseta y les dije, soy de la tribu de Levi. ¿Y por qué lo pone en mi camiseta? Pero la realidad es que el pueblo judío de hoy no conoce a su herencia tribal. Entonces, si alguien se presenta hoy y afirma ser el Mesías, como lo hizo un rabino en Brooklyn, New York, hace unos años, nunca podrían rastrear su linaje hasta el rey David para probar sus afirmaciones, porque esos registros ya no existen. Pero nosotros podemos rastrear la afirmación de Jesucristo de ser el rey de Israel, mostrando de su genealogía que él vino en la línea mesiánica y real. Como alguien ha dicho, Jesucristo es el último pretendiente verificable al trono de David. Entonces, las genealogías, lejos de ser una lista aburrida y nombres aburridas, irrevelantes, difíciles de pronunciar, eran importantes para el pueblo judío que vivía en tiempos bíblicos y son importantes para nosotros porque fortalecen nuestra fe y ayudan a nosotros en la evangelización, pero también nos sirven de otra manera. Verá, la genealogía de Mateo no solo verifica la afirmación de Cristo sobre el verdadero rey, sino que también indica, fíjese en esto, qué clase de rey es él. Deja que explique. Mientras miramos los nombres en esta genealogía, hay varias personas mencionadas que se destacan porque nos dan una idea del tipo de rey que es Jesús. Es decir, la genealogía de Cristo revela algunas verdades claves sobre cómo es Él en términos de su carácter, su composición. Entonces, esta mañana quiero que veamos en Mateo la genealogía inicial, no examinando cada nombre que tiene ahí en la lista, sino hablando de varias personas de la familia real que nos ayudan a comprender la clase de rey que es Jesucristo. Pero antes de hacer esto,
Antes de empezar a mirar los nombres, sería útil aclarar algunos términos mencionados por Mateo en su declaración inicial. Estas son las palabras del Nuevo Testamento, el registro de la genealogía de Jesús el Mesías. Primero, la palabra registro es la palabra griega biblios, que significa libro. Ahí es de donde obtenemos el término Biblia. Biblia es un libro, pero biblios también puede referirse a un registro o una cuenta, y es así como se usa aquí. Lo que tenemos aquí es un registro ¿de qué? Es un registro de la genealogía de Jesús el Mesías. Entonces la pregunta es, ¿qué es exactamente una genealogía? Bueno, una genealogía significa literalmente comienzo u origen. Ahí es de donde conseguimos el nombre Génesis en la Biblia, al principio. Entonces lo que Mateo nos presenta es el registro del origen humano de Jesús el Mesías. Y hay un gran significado en su nombre Jesús y su título Mesías. Es muy importante. Verá, el nombre Jesús significa Jehová salva, y esto lo hemos dicho muchas veces. Y como recordará, este fue el nombre que el ángel le dijo a José que le diera porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Y el término Mesías es una traducción de la palabra griega Christos, que significa el ungido. La forma hebrea de esta palabra es Meshiach, de la cual obtenemos nuestra palabra inglés Mesías. Entonces, cuando escuchas la palabra Cristo, comprenda que es sinónimo a la palabra Mesías. Es decir, la palabra Cristo se basa en el idioma griego y la palabra Mesías se basa en el idioma hebreo. Pero ambos significan exactamente lo mismo. Significa el ungido. Como les dije antes, Cristo no era el apellido de Jesús, era su título. Él es Jesús, el ungido. ¿Y por qué se llamaba así? Bueno, en los tiempos bíblicos, los sacerdotes, profetas y los reyes judíos eran todos ungidos con aceite como declaración religiosa de que estaban apartados para el uso sagrado de Dios. Y Jesús son los tres. Él es nuestro gran sumo sacerdote, Él es el profeta divino, el profeta divino a través de quien Dios el Padre ha hablado en estos últimos días, y Él es el Rey de todos los reyes. Por lo tanto, Él es el ungido de Dios por excelencia. Y así el Nuevo Testamento comienza dándonos un registro inspirado del árbol genealógico humano de Jesús, el único que Dios apartó y ungió para ser el Rey de Israel. ¿Pero qué clase de rey es él? Como dije antes, la genealogía de Mateo no solo establece a Cristo como el verdadero rey, sino que también revela la clase de tipo, el tipo y clase de rey que tenemos gobernando sobre nosotros. De esta genealogía, Mateo nos da 3 verdades claves acerca del carácter de nuestro rey, siendo la primera que, número 1, él es un rey lleno de gracia. Ahora, antes de ver cualquier nombre en esta genealogía, es importante entender otra cosa. Esto es la fundación. Es importante entender que la gran mayoría del pueblo judío de la época de Cristo, a quien esta genealogía estaba dirigida directamente, se enorgullecían de ser el pueblo del pacto de Dios. Y eso era pecado. Ciegos a su propio pecado, despreciaron a los gentiles, a quienes los consideraban que estaban por debajo de ellos espiritualmente y moralmente. Y esto llevó a actitudes negativas y hostilidades en que el pueblo judío se burlaban y difamó a los gentiles porque no eran circuncidados, un término de gran burla, ya que la circuncisión era el signo externo de pertenecer al pueblo de Dios. Así es como un historiador resumió la hostilidad que existía entre judíos y gentiles. El judío tenía un inmenso desprecio por el gentil. Los gentiles decían, los judíos fueron creados por
por Dios para ser combustible para los fuegos del infierno. Dijeron que amaba solo a Israel de todas las naciones que él había creado. Ni siquiera era lícito prestar ayuda a una madre gentil en su hora de mayor necesidad, porque eso sería simplemente traer otro gentil al mundo. Ahora, el apóstol Pablo, quien antes de su conversión sin duda mantuvo estos puntos de vista sobre los gentiles, atacó ahora el orgullo y la arrogancia de los judíos, y lo vemos en Romanos capítulo 2, donde él demuestra que los judíos no son moralmente superiores a los gentiles, y que los hijos e hijas de Abraham no solo son culpables de quebrantar las leyes morales de Dios, tanto como los gentiles, sino que al hacerlo son aún más culpables, porque al vivir de la manera en que estaban viviendo deshonraban el nombre de Dios y la reputación entre los gentiles, lo opuesto de lo que tenían que haber estado haciendo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 2:17. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorias en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú pues, ¿qué enseñas a otro? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? ¿Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios? Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, tal como está escrito. Verá, lo que Pablo estaba haciendo es que los judíos eran hipócritas, completamente ciegos a su propio pecado, pero muy felices de señalar los pecados de sus vecinos los gentiles. Ahora, la tragedia de esta ceguera a su pecado personal fue que tantos judíos en los días de nuestro Señor no estaban viendo su pecaminosidad, no vieron su necesidad de tener un Salvador. Ellos se consideraban a ellos mismos ya justos y por lo tanto espiritualmente aptos para el reino de Dios. Por eso, así es como se veían a sí mismos. Eran hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios, estaban bien, pero estaban equivocados porque lo consideraban como justicia. Era meramente una conformidad externa a sus leyes religiosas, sin ninguna piedad interna de actitudes y motivos correctos. Jesús habló sobre esto en Mateo 9, en el 12 y el 13, y al oír esto dijo, no vine aquí para los que están enfermos, sino para los que están sanos. Esto fue lo que el Señor dijo a los judíos de ese tiempo, y fue esta razón principal por la que tantos judíos rechazaron la llamada de Cristo al arrepentimiento, porque no se pensaban que tenían ningún pecado del que arrepentirse. Y si crees que no tienes ningún pecado del que arrepentirte, ¿cómo puedes reconocer tu necesidad de la gracia y salvación de Dios en tu vida? ¿Cómo lo verás? No puedes. Y es por eso que la genealogía de Mateo revela a Jesús como un rey que está lleno de gracia y misericordia por los pecadores. Y Mateo expresa esto en una manera muy singular, porque hace algo que no es característico de una genealogía judía. Enumera los nombres de varias mujeres incluidas en la familia real, y no cualquier mujer, sino mujeres que en algún momento fueron marginadas, ya o por su comportamiento pecaminoso o por su condición étnica. Verás, las mujeres por general no estaban incluidas en las genealogías judías porque las líneas ancestrales normalmente se trazaban a través de los hombres como cabeza de la familia. Entonces esto nos dice mucho que Mateo incluyó 4 mujeres que tenían unas vidas llenas de pecado. Una era prostituta, otro tenía relaciones sexuales con su suegro, una tercera cometió adulterio y la cuarta era parte de un pueblo creado a partir de una unión incestuosa que estaba maldita por Dios. Así que vamos a estudiar estas 4 mujeres. El primero que menciona es Tamar, Tamar.
Leemos estas palabras en el 2, verso 2 y 3. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Ahora, en estos versículos nos dice que Judá, uno de los hijos de Jacob, era padre de dos niños gemelos, Pérez y Zera, por parte de Tamar. Es decir, Tamar era la madre de los gemelos y Judá era su padre. Ahora, lo que hace que Tamar se destaque como receptora de la gracia de Dios fue su maldad que la llevó a concebir a los gemelos. Verás, en Génesis 38 nos dice que Tamar era una mujer cananea, que se casó con uno de los hijos de Judá, pero él murió, dejándola viuda muy joven, muy joven. Judá entonces le prometió a Tamar que otro de sus hijos le sería dado como esposo cuando él crecería, pero Judá no cumplió su promesa. Entonces un día Tamar se disfrazó como prostituta y engañó a su suegro, Judá, para que tuviera relaciones físicas con ella para tener un hijo. Y de esa unión incestuosa e inmoral surgieron dos niños, uno de los cuales era Pérez, la siguiente persona en la línea real que conducía al Mesías. Verá, a pesar de que Tamar fue culpable de engaño, prostitución, incesto y sexo ilícito, el hecho de que está incluida en la familia real es un acto de pura gracia, y la implicación es que el Mesías es un rey que es misericordioso, que recibe incluso a los peores pecadores, pecadores como Tamar y pecadores como nosotros. Pero Tamar no es la única mujer receptora de la gracia mencionada en la genealogía de Mateo. La siguiente mujer pecadora de la que leemos en la genealogía de Cristo es una llamada Rahab. Leemos sobre ella en el principio del verso 5. Salmón engendró de Rahab. Ahora, a diferencia de Tamar, Rahab no cometió un acto aislado de prostitución, era una prostituta profesional. Esto es lo que hacía para vivir. Josué 2 revela que Rahab también era una mujer cananea, habitante de la ciudad de Jericó, que protegió a dos hombres israelitas enviados por Josué como espías. Tanto en Josué como en Hebreos 11 vemos que su profesión se le conoce como Rahab la ramera, la prostituta. Esta mujer era una prostituta y sin embargo el Señor fue tan misericordioso con ella, no solo al preservarla de la destrucción de Jericó, sino también al llevarla a la línea mesiánica, al darle un esposo judío con quien dio a luz a un hijo llamado Booz, quien se convirtió en el bisabuelo del rey David. Ahora, la tercera chica mala de esta genealogía fue Ruth, que en realidad no era una chica mala en absoluto. De hecho, ella era realmente una mujer muy buena, piadosa, sensible y muy amable. Pero Ruth era una gentil, y no una gentil común, sino que era moabita. Ahora, ¿qué significa eso y por qué es tan importante? Significa que era descendiente de un hombre llamado Moab, y eso es significativo, porque los moabitas eran un pueblo formado por incesto. Génesis 19 cuenta la sordida historia de cómo las dos hijas solteras de Lot emborracharon a su padre y durante su emborrachera tuvieron relaciones físicas con él. Y un hijo llamado Moab fue el resultado de esta unión con su hija mayor. Pero eso no era la única marca en contra de ser moabita. Verás, los moabitas se convirtieron enemigos implacables de Israel. Tanto es así que según Deuteronomio 23:3, Dios los maldijo, excluyéndolos de adorar con el pueblo judío hasta la 10ª generación. Pero tome nota de la gracia de Dios en la vida de Ruth, porque por su gracia, Ruth, esta moabita, es ingresada no simplemente en una familia judía, sino en la familia real judía, porque de su esposo Booz, ella da luz al abuelo de David, un hombre llamado Abdías.
Y leemos sobre él en el medio de verso 5 y verso 6. Abdías era el padre de Ruth y Ruth de Jesse, Jesse de David, el rey. O sea que Ruth era la bisabuela del rey David. Ahora, amigos, eso es gracia, viniendo de un trasfondo de incesto e incluso religiosa. Este antiguo pagano es traído a la línea real mesiánica. Ahora, la cuarta mujer que Mateo incluye en su genealogía es Betsabé. Infame, es muy famosa en las escrituras como la mujer con la que David cometió adulterio y luego se casó. Pero Dios tuvo misericordia de Betsabé y el segundo hijo que ella y David tuvieron fue Salomón, quien continuó la línea mesiánica. Al final del 6 dice, David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Ahora es interesante notar que el texto original, Mateo, ni siquiera menciona el nombre de Betsabé. La forma en la que se lee el original es la de Urías. Urías era el esposo de ella, quien David mató durante la guerra. Y eso es un recordatorio del terrible pecado con el que estaba asociada, adulterio y asesinato. Entonces, amigos, piensan en estas 4 mujeres mencionadas por Mateo. 2 eran rameras, prostitutas, una era producto del incesto y la otra cometió adulterio. Ahora, si eso no nos da un golpe mortal al orgullo judío, yo no sé lo que lo hará. Verá, al incluir a estas mujeres en la genealogía real, Mateo nos dice que el rey judío no solo proviene de una línea de pecadores, aunque él mismo no tiene pecado, sino que es misericordioso porque elige a los pecadores y a los inicuos personas para formar parte de su familia. Y eso no solo es cierto para su familia física, sino también es cierto para su familia espiritual, nosotros. Jesús es amigo de pecadores y elige a los que son malvados y pecadores para que sean su novia y su pueblo redimido. Mira estas palabras escritas por Pablo a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 6, 9 al 11. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Jesucristo extiende su gracia para salvar a aquellos que alguna vez estuvieron involucrados en este tipo de comportamiento. E incluso si este comportamiento específico no te caracterizó, Él todavía te salvó por su asombrosa gracia, porque antes de que te convirtieras estabas muerto a tus pecados, estabas muerto en tus pecados y transgresiones, sin ninguna esperanza de tener una vida eterna y una relación salvadora con Él. Voy a leer en Efesios 2, en el 1. Mientras lo estoy leyendo, quiero que penséis que lo estáis oyendo por primera vez, porque son maravillosas. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos. Me encanta que Pablo pone aquí como los demás. Pablo estaba diciendo, yo también estuve ahí, la gente judía también estuvo ahí, todos los de la ley, estos somos nosotros, no hay ninguna excepción, esto describe a cada uno de nosotros. Pero luego leemos lo que Dios nos dice, lo que más esperanza nos da. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe,
fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vaya ánimo que esto nos debe de dar a cada uno. Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores como nosotros, porque Él es Rey que trata con nosotros basándose en la gracia y la misericordia y no según la ley. Pero eso no significa que Él rebaja sus estándares de santidad, porque en la genealogía de Mateo vemos una segunda verdad sobre el carácter del rey. No solo es un rey lleno de gracia, sino que también es un rey justo. Voy a leer otra vez del 6 al 11. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías, Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Ahora estos versículos específicamente enumeran a los reyes del linaje familiar de David que se han sentado en el trono de Judá. Y la razón por la que estos hombres están alistados es porque años antes Dios le había hecho una promesa maravillosa a David de que uno de sus descendientes gobernaría como rey sobre Israel para siempre. Esto es lo que leemos en 2 Samuel 7, empezando en el 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, está hablando a David, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará su casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerá para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Ahora, para entender esta promesa es importante entender que es una promesa que tiene un cumplimiento cercano y lejano. En un sentido cercano, esta promesa se cumplió en Salomón, quien construyó el templo, pero tuvo que ser corregido por su iniquidad. Pero en un sentido lejano, esta profecía finalmente se cumple en Jesucristo, quien eventualmente se sentará en el trono de David como el Rey eterno. Ahora, esta promesa se conoce como el pacto davídico, porque es una promesa divina hecha a David por parte de Dios de que uno de sus descendientes físicos reinaría en su trono como gobernante de un reino eterno. Pero más que un simple gobernante, escuchar, este pacto fue ampliado por Dios en años más tarde posteriores a través de los profetas hebreos para revelar que este descendiente especial de David, que gobernaría en su trono, mirar esto, gobernaría con perfecta justicia. Muchos versículos en el Antiguo Testamento enseñan esto específicamente sobre el Mesías, que sería justo, pero quizás el más conocido es la profecía que se lee mucho durante las Navidades, Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Escuchar esto. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ahora, al decirnos que el príncipe de paz gobernará en el trono de David con justicia y rectitud, revela que el Mesías será perfectamente justo y que su gobierno se caracterizará por la perfecta rectitud y justicia. Solo hay una persona que califica para esto, y es Jesús.
no solo es un descendiente físico de David, que es el punto principal de la genealogía de Mateo, sino que solo él es el único descendiente justo de David. De hecho, es la única persona perfectamente justa que ha vivido. Ahora, lo que esto nos dice acerca de nuestro rey es que él es un rey que exige justicia. No podemos aprovechar o salir adelante con nuestro pecado en su reino. Él gobierna nuestras vidas con perfecta justicia y rectitud. Va a haber un aspecto donde vemos que su reino ya ha venido, pero nosotros no podemos deshacernos de nuestro pecado y vivir en nuestro pecado, porque Él gobierna nuestras vidas con perfecta justicia y rectitud. Puede que sea un rey que perdona el pecado, porque es bondadoso, pero no dejará que el pecado quede impune debido a su carácter justo. Nos va a castigar por nuestro pecado. De hecho, esto es realmente el punto del sermón del monte de nuestro Señor, donde Jesús revela que las normas de su reino son normas de justicia interna a oposición a la mera conformidad externa a un conjunto de códigos legales, que es como vivían los fariseos, todo externo. Todo por fuera, nada en el corazón. Nuestro Dios dijo en Mateo 5:20, porque está hablando de los fariseos, dice, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de las escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos no tenían la justicia verdadera de Cristo. Eran religiosos y punto y final para dar impresión a la gente. Pero Dios nos demuestra que a Él lo que le importa es lo que está dentro de nuestro corazón. Si odiamos a alguien, lo hemos asesinado. Y si es un hombre deseando sexualmente a una mujer en tu corazón, has cometido adulterio. Esto es lo que nos está diciendo. Y no es suficiente amar a los que nos aman, sino que debemos también amar a los que nos odian y nos persiguen. Esto es lo que Dios nos ha dicho. Y ahora, si estas son las normas de justicia de Dios, ¿cómo puede alguien cumplirlas perfectamente? La respuesta es nadie, nadie puede. Nadie excepto Jesucristo. Ver a Cristo es perfectamente justo y que significa que obedeció impecablemente cada una de las leyes de Dios, tanto por fuera como por dentro, y nunca jamás ha pecado ni una sola vez. Pero nosotros sí que hemos pecado una y otra vez. Y la ley de Dios exige justicia y castigo por todos los pecados que hemos cometido. Pero en lugar de permitir que los pecadores como nosotros experimenten el juicio de Dios por nuestros pecados, Cristo satisfizo esta justicia con su muerte cuando lo pagó en la cruz. Y en el momento en el que confiamos en Él como Salvador, que nos salva por su gracia, Él no solo nos salva y nos perdona nuestros pecados, sino que en realidad pone en nuestra cuenta su propio registro perfecto de justicia. Esto es exactamente lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, Cristo, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora leemos esto, pero la pregunta es, ¿puede Jesús realmente hacer esto? Es decir, porque como sabemos que somos tan pecadores, ¿puede Cristo por su muerte realmente realizar la obra de perdonar nuestros pecados e imputarnos su justicia? Y la respuesta es sí. Sí que puede, no solo porque es un rey lleno de gracia, no solo porque es un rey justo, pero la tercera verdad de la clave de la genealogía de Mateo es que es un rey divino. Verso 12 dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. En este verso, Mateo menciona un descendiente de David llamado Jeconías. También es conocido por dos otros nombres, también se le conoce como Conías y Joaquín. Él era el rey reinante de Judá cuando fueron llevados como cautivos. A lo mejor esto no significa mucho para ti, pero Jeconías juega un papel muy importante en la línea mesiánica. Verá, aunque Jeconías era descendiente de David,
Sin embargo, debido a su pecado, Dios dijo a través del profeta Jeremías que ninguno de sus descendientes podía o ocuparían el trono de Israel. Esto es lo que dice Jeremías 22, del 28. ¿Es acaso este hombre Conías una vasija despreciada y rota? ¿Es un objeto indeseable? ¿Por qué han sido arrojados él y sus descendientes y echados a una tierra que no conocían? Oh tierra, 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 oye la palabra del Señor. Así dice el Señor, inscribir a este hombre como sin hijos, hombre que no prosperará en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar de nuevo en Judá. Es decir, aunque tendría hijos, sí que iba a tener hijos físicos, ninguno de ellos podrían convertirse en el Mesías ni gobernar en el trono de David jamás. Ahora, eso es un problema. Es un problema porque Jeconía está en la línea real de David. Y el derecho legal al trono pertenecía solo a esta línea. Pero después de Jeconías, esa línea se maldijo, lo que significa que ningún descendiente físico de esa línea podría ocupar legítimamente el trono de David. Ahora, ese es un gran dilema teológico, porque si Jesús es un descendiente físico de Jeconías, entonces, ¿cómo puede ser el rey Mesías? Pero fíjense lo que leemos en Mateo 1, verso 16. Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de quien nació Jesús, a quien se le llamó Mesías. Ahora, en esta declaración, Mateo nos dice que José, el esposo de María, era un descendiente físico directo de Jeconías. Y como tal, él y sus hijos varones heredaron, mirar esto, el derecho legal al sentarse en el trono, pero ellos no podían sentarse en el trono debido a la maldición puesta sobre Jeconías. Pero mirar esto, Jesús no era un descendiente físico de José, porque José no era su padre biológico. Él no tuvo padre biológico porque Cristo nació de María, que era virgen en el momento de la concepción. Pero Jesús era el hijo legal de José, el esposo de María, a través de la adopción. Por lo tanto, pasó por alto la maldición de Jeconías, porque no era un descendiente físico que pasará por esa línea. Y tener en cuenta que en los tiempos bíblicos la adopción le otorgaba todos los derechos y privilegios legales de un hijo biológico. Pero todavía quedaba un problema que tiene que ser resolvado. Verá, Jesús pudo haber tenido el derecho legal de sentarse en el trono de David, pero todavía tenía que ser un descendiente físico de David, porque esa era la promesa hecha en el pacto davídico. Tenía que ser una persona física, un descendiente físico. Y sabes que Jesús lo era un descendiente físico del rey David, porque María, su madre, también era descendiente directa de David, pero a través de otro hijo de David, no Salomón, sino otro llamado Natán. Y veremos mientras seguimos leyendo en Lucas, que Lucas nos enseña otra genealogía de Jesús y parece rastrear el linaje de Cristo a través de María, mientras que el de Mateo es a través de José. Es decir, a través de José, Jesús tiene los derechos legales para sentarse en el trono de David, y a través de María, Jesús tiene los derechos de sangre para sentarse en el trono de David. Y el dilema ha sido resuelto, y ha sido resuelto por Dios mismo. Pero no pierda el sentido. Lo importante de todo esto es que Jesús tuvo que nacer de una virgen para poder calificar para ser rey. Y lo que significa esto es que Él es divino, Él es la deidad, Él es Dios en carne humana, y que es precisamente lo que continúa a decir aquí en Mateo. Nos lo dice en el verso 23. Dice aquí en Isaías, dice, he aquí la Virgen estará con un hijo y dará un hijo, y ellos llamarán su nombre Immanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Verá, este rey no es solo un hijo de David,
también es Dios el Hijo. Y es por eso que su muerte es tan significativa, porque es Jesucristo, el Dios eterno, se convirtió en un ser humano, un hombre, de modo que al pagar la deuda de los pecadores, su muerte en la cruz sería un sacrificio eterno. Lo que significa es que su gracia ofrece perdón eterno y sempiterno para ti. Y la justicia que Él pone en tu cuenta es para siempre, no temporal, para siempre. Mira, este rey no es solamente lleno de gracia y justicia, sino también es que es un rey divino. Y al ser divino, Él es el rey de reyes y señor de señores. Por lo tanto, como rey divino, Él exige lealtad y lealtad absolutas por encima de todo y de todos los demás. Entonces, para tomar a Cristo como tu Salvador significa que debes reconocerlo a Él como el Rey misericordioso que puede perdonar tus pecados porque Él recibe a los pecadores como usted. Ese es el corazón de Cristo, el carácter de Cristo, pero también significa que debes reconocerlo como el Rey justo que puede poner en tu cuenta su justicia porque no tienes ninguna propia. O sea que Él pone su justicia al obedecer la ley perfectamente encima de nosotros, y significa que debemos reconocerlo también como el Rey divino y que debemos someter a Él porque no hay nadie más grande que Él, no hay nadie más superior a Él. Mira, si vienes a Él para buscar salvación, tienes que venir a Él en sus términos, no nuestros términos, sus términos, y esos son los términos de Dios. Así que ven. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu confianza en Cristo. Si nunca lo has hecho para tu salvación, pon tu confianza en Cristo como sustitutiva en la cruz por parte de nuestros pecadores como nosotros. Pon tu confianza en Él para que Él te pueda salvar. Y si lo conoces como Salvador, como Señor, dale gracias por la gracia que nos ha demostrado y por ser nuestro Dios. Vamos a orar. Y siempre digo que si hay alguien que quiere hablar con uno de nuestros pastores sobre cualquier cosa que has escuchado esta mañana, ven a verme después de la oración. Padre nuestro, te damos gracias por en este Nuevo Testamento, Señor, que hemos estudiado. Son palabras ricas, Señor. Son llenos de tesoros que acabamos de aprender, que tú has puesto delante nuestro y queremos estudiarlos, Señor, y presentarlos a tu gente para entenderte mejor y conocerte más, Señor. Gracias por ser tan amable y cariñoso y lleno de piedad. Gracias por tu justicia cuando nosotros somos pecadores. Gracias porque fuiste sustituto y moriste por nosotros, Señor. Tu justicia, Señor, aunque no lo sentimos a veces y no siempre vemos lo pecadores que somos, sabemos, Señor, por fe que cuando tú nos ves, ves la justicia de Cristo. Y te damos gracias por ser nuestro Dios. Te damos gracias por ser humano y Dios a la misma vez. Es un misterio, más de lo que podemos comprender, Señor, pero te damos gracias y pedimos, Señor, por cualquiera que está aquí o que lo está viendo, que nunca ha tomado ese paso de fe, Señor, que lo harán hoy, Señor, que vean lo mucho que te necesitan y que necesitan a Cristo, Señor. Y pido por las personas aquí que están aquí presentes. Pido, Señor, que nos ayudes, que al ver estas verdades y estudiar estas verdades, que te adoremos, Señor, más que nunca, Señor, y que entendamos más quién eres, Señor, y cómo eres, y tu carácter, Señor. Es una honra para nosotros saberte y conocerte, Señor. Pedimos, Señor, que tú cojas estas verdades y que nos ayudes a entenderlos y que los acojamos, Señor. En tu nombre oramos. Amén.